Una cosa que me gusta decir cuando las conferencias llegan al final como esta, que todas las cosas buenas llegan a su final, menos el cielo. Y hoy es aún más relevante, porque ese es el tópico que nos ocupa, el regreso de Jesús. Quiero que vayas al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a estar en el versículo 6 hasta el 11. Hablo de parte de mis compañeros charlistas al decir que estamos agradecidos por la oportunidad de compartir con ustedes, pero también experimentar un poco de la retroalimentación que hemos recibido de parte de ustedes. Es evidente que estamos entre hermanos, amigos en el Señor. Quiero exhortarte que continúes con ese espíritu dulce en la misma manera. Hechos 1, comenzando versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hermanos, cuando nos acercamos al final de una gran fiesta, de ver en distintos ángulos este tema de recordar a Jesucristo, finalmente llegamos al momento en que lo recordamos en términos de su segunda venida o su regreso. Yo estaba bromeando con el charlista anterior que me hubiera gustado intercambiar lugar con él y hablar sobre el tema de la boda del Cordero, pero ya llegamos a experimentar algo de la bondad sublime de Dios en nuestro destino final. Pero yo creo que es justo que empecemos a pensar en términos de ese punto donde ya despegamos. Que podamos disfrutar de eso de que se ha estado hablando. Es crucial entender que el tema de la segunda venida de Jesús no es algo a lo que debemos entrar con curiosidad o un deseo de estudiar simplemente escatología o que simplemente quieren conocer de algo que no es práctico. Esto es algo central en la vida cristiana. Cuando piensas en la fe cristiana, tiene un sentido de movimiento, de dirección. Y es ese punto que la vida cristiana se mueve
como la punta de una lanza. Y ahí está, ahí se encuentra el regreso, la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo describe que nos enseña decirle que no al pecado. En Tito, él lo dice en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué es eso? La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa es la forma en que Pablo percibe la fe cristiana. Es una espera activa, esperando el regreso, la venida de nuestro Señor y Salvador. Y esa es nuestra esperanza bendita. O como lo pone a los tesalonicenses, cuando mira cómo él lo dice en Tesalonicenses, primera de capítulo 1, en versículo 9, por ellos mismos cuentan acerca de nosotros en Macedonia, hacia donde él va evangelizando, y lo que ha oído, oyendo lo que estaba pasando en Tesalónica, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Puedes ver de nuevo, era el testimonio común del pueblo de Dios en Tesalónica, que estaban recogiendo esa información y repartiéndola a los demás, que la gente estaba esperando a ese Salvador, su segunda venida. Y si puedo lanzar otro más, yo confío que en la Santa Cena en la que ustedes participan regularmente, el apóstol Pablo se refiere, lo dice de esta manera, que cada vez que participamos en el rompimiento del pan, en la cena del Señor, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. De manera que tenemos esa visión que su muerte no es el final. La resurrección no es el final. Su ascensión no es el final. Este Jesús, tomando las palabras de Hechos, que hemos visto ascender de esta manera, va a regresar. Para la cena del Señor, esto es aún más importante, porque pretendía ser una imagen, de estas bodas, volviendo a la imagen de las bodas del Cordero. Cuando tú te comprometes con una joven para el matrimonio, en esa ocasión tomas con ella, bebes con ella el fruto de la viña como parte de ese compromiso, y entonces va y prepara un lugar para venir a buscarla y así llevársela a su hogar matrimonial. Entonces tienen esta comida juntos. Esto dice que mi novio vuelve. No solo disfrutan la comida, sino que trae la verdad que alguien ha hecho una promesa.
Alguien me ha hecho una promesa muy importante. Es decir, que entre ahora y entonces me sostiene esta esperanza, esta anticipación de que pronto el novio va a venir, va a llegar, él está aquí. Y entonces vamos a recoger e irnos hacia el matrimonio. Esa es la imagen que la cena del Señor debe traernos cada vez que lo compartimos. Somos un pueblo que anticipa, que está esperando genuinamente a su novio, porque viene por él para llevarnos a casa. Y entonces, en la medida que volvemos al comienzo del libro de los Hechos, vamos a ponernos en los zapatos de estos hermanos. Ellos acaban de pasar por la experiencia más traumática, donde han visto a su Salvador clavado en una cruz, morir y ser enterrado en una tumba. Y aunque había un momento de emoción, porque lo vamos a ver de nuevo, porque durante 40 días lo volvieron a ver y compartieron con él. Algunos se deprimieron, algunos volvieron a sus tareas anteriores, pero ahora él ha vuelto. Y entonces, ahí están viéndolo de nuevo con sus propios ojos, subir a los cielos por las nubes y desaparecer. Puedes entender por qué permanecieron mirando. Se fue, desapareció. Esa esperanza que tuvimos ya se ha ido, se fue. Y entonces 2 ángeles se aparecen a ellos y le dicen esta verdad, que este Jesús que ha sido llevado de ustedes a los cielos volverá de la misma manera como ustedes lo vieron subir a los cielos. Se les dio esta promesa que los mantuviera firmes. Él murió, volvió, él se ha ido, pero él volverá. Y lo que quiero hacer es mirar unos hechos. Quiero primero que nada mirar la certeza de su regreso, el tiempo, el contenido y por lo menos 2 implicaciones. Y entonces terminamos. Primero que nada, la certeza de su venida. Esto es lo que estos 2 hombres le dijeron. Le están diciendo, créenos, tómalo como verdad de que Él vuelve de nuevo. Y el punto que quiero traer es que cuando tú lees el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo, como lo estamos haciendo ahora, una y otra vez, este pensamiento es resaltado de que van a haber 2 venidas del hombre a la tierra. La primera, que hemos estudiado en la encarnación, en su muerte, resurrección, está esa, pero también, literalmente, lado a lado en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, de que Él también volvería de otra manera, y especialmente con poder, en victoria, y de una manera que destruiría todos los enemigos de su pueblo. Una de las razones por las que Jesús fue rechazado en su primera venida, porque tantos, al leer el Antiguo Testamento, se limitaron a entender la segunda venida. No les hacía sentido
que este gran campeón y capitán del pueblo de Dios terminara en una cruz, avergonzado, en debilidad. No pudieron entender eso. Pero en cuanto concierne a la Biblia, los dos van juntos. Déjame enseñártelo en Isaías, no tanto en el capítulo 53, en el capítulo 52. Nota esto. En el versículo 13, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Eso tiene que ver con su primera venida y la extensión de su sufrimiento. Pero mira el 15. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y por supuesto, el capítulo 23 abre ese tópico, extiende ese tópico. Es la forma, el profeta Isaías pone estos dos puntos uno al lado del otro. Y una de las razones es, como se ha dicho ya, porque esta vista profética en el panorama del tiempo, veía la primera y la segunda una al lado de la otra. Así que mientras el profeta miraba, él veía a Cristo en su primera venida, pero él veía la segunda y la hacía ver como si fuera simplemente un año o dos de diferencia. Aquí está mi punto. Los mismos profetas que profetizaron su primera venida, profetizaron la segunda. Y profetizaron la primera con tal detalle, al detalle más significativo, más pequeño. Estos individuos que vivieron los días de Jesús es como si hubieran vivido mucho antes. Hermanos, si los profetas estuvieron tan correctos, ¿por qué tú albergas la idea de que se iban a equivocar en cuanto a la segunda venida? ¿Por qué? Si ellos probaron, como hace Isaías aquí en el 53, capítulo 53, tantos detalles en cuanto a la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, tenemos toda razón para creer que estarán en lo correcto en cuanto al hecho de que Él va a regresar. Entonces te quiero dar eso como algo, un argumento lógico y sencillo para sostener tu fe de que nuestro Salvador vuelve verdaderamente. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿te acuerdas cómo hacia el final de su vida él fue cambiando su énfasis en cuanto a lo que él estaba hablando con más frecuencia? Como vamos a ver en unos minutos, como él empieza a hablar de esa segunda venida. Aquí está el que ya se ha probado a sí mismo ser verdadero en todas formas. Y ahora, él de manera deliberada, una y otra vez, está hablando de su regreso, de su segunda venida. Tenemos que descansar en esta verdad, de que esto es cierto. ¿Qué del tiempo? ¿Qué del tiempo en que esto iba a pasar? Quiero llevarte a Mateo 24. A él se le pregunta, una pregunta en cuanto a este tema.
en cuanto a las señales del tiempo en que él iba a regresar y final de los tiempos. Aquí en Mateo 24, la Biblia y nuestro Señor habla de algunos eventos importantes que iban a preceder su regreso. Él habla de guerras, de desastres naturales, de la apostasía, de la persecución, gran persecución que iba a venir a su pueblo. En el versículo 3 de Mateo 24. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Claramente, ellos entendieron que él les estaba diciendo: yo me voy, pero yo regresaré. Y al regresar, voy a traer algunas cosas a su conclusión, a su cierre. Al final de los tiempos, Jesús les responde hablándoles del nivel de decepción. Cuidado que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes, y habla de guerras y rumores de guerras. Mira que no te alarmes, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Habla de naciones levantándose contra naciones, reinos contra reinos, y desastres naturales. Y habrán hambrunas y guerras en distintos lugares. Todo esto serán los comienzos de los dolores de parto. No solo la persecución que va a estar sucediendo, pero también la traición dentro del pueblo de Dios y la apostasía en general. Y entonces te entregarán en la tribulación y serán odiados por las naciones por mi nombre. Y entonces muchos se alejarán y se traicionarán los unos a los otros y se odiarán. Y entonces va a los falsos profetas y demás. En el versículo 14, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor dice una serie de cosas que generalmente te dan una idea, un sentido de que este es el comienzo de su venida. Sin embargo, ese mismo Señor Jesús parecería estar ocupado en que no nos dejemos distraer o que nos enfoquemos demasiado en los puntos en la historia. Este es el momento. 2024, julio. Él vuelve, Él regresa. Entonces, Él habla en términos de venir como el ladrón que viene en la noche. En este mismo capítulo, en el versículo 36, Él dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así comían y casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y estaban hasta que no vino el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Él habla de nuevo en aplicación y repite en el versículo 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre.
Hermanos, es increíble que a pesar de esta claridad, de tanta claridad, todavía tenemos en la iglesia gente que de alguna manera convencen a los cristianos de que ya ellos conocen el código secreto. Ellos saben precisamente cuándo Jesús va a regresar de nuevo. Todo lo que tenemos que hacer, leer nuestras Biblias. Eso es todo. Para evitar ser confundidos. Él da un sentido general, pero nos advierte a evitar tratar de conocer exactamente un día preciso. Él regresa como un ladrón. No que viene en secreto en ese sentido, pero viene de tal manera que va a sorprender a muchos. Entonces vamos al tema del contenido, porque hay mucho en cuanto a la venida misma que la Biblia nos da de muchas maneras. Quiero quedarnos en Mateo 24 y también 25. Pero si puedo volver a Hechos capítulo 1, la manera en que fue mencionado, no es que iba a ser una venida secreta de la que no nos vamos a dar cuenta. Los ángeles que se le aparecen a estos dos hombres dicen: este Jesús que fue llevado a los cielos regresará de la misma manera como lo vieron partir a los cielos. En otras palabras, va a ser un regreso visible. No va a ser en la persona del Espíritu Santo. No es así. Es el mismo Jesús que lo que viste partir, es el mismo que va a regresar de la misma manera. Va a ser visible, va a ser personal y va a ser un regreso físico. Vamos a poderlo ver mientras regresa. En Mateo 24, 30, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el cielo se oscurecerá, los desastres naturales y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es un regreso secreto. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores llegando en la gloria de su majestad. Esto no va a haber error cuando esto suceda, no va a haber confusión. Todas las naciones dejarán de hacer lo que están haciendo en ese momento y todos estarán atentos al Señor Jesucristo. O como Él lo dice en el capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será... Entonces Él se sentará en su gloria, en su trono glorioso. Nota el énfasis en gloria. En otras palabras, estará el factor wow en ese momento. Porque Él va a estar descendiendo con la gloria y con los ángeles con Él.
Vemos en primera de Tesalonicenses, vemos a las trompetas. No es solo lo que estamos viendo, pero también lo que vamos a estar escuchando, que va a traer nuestra atención al regreso glorioso del Hijo de Dios. Pero entonces, en cuanto a su regreso, está la resurrección de los muertos. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Déjame recordarte de la lectura que tuvimos hace unos minutos de primera de Corintios 15, donde se nos dijo que al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán. Capítulo 4, primera de Tesalonicenses, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¡Wow! Eso ahoga todos los sonidos del planeta. Mientras Dios en Cristo regresa. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Y Pablo dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Parte del gozo que experimentaremos como el pueblo de Dios en la segunda venida de Dios es precisamente esto. Que aquellos que han ido delante, que ya han partido, que su partida ha roto nuestros corazones. Esos que aman al Señor y que sirven al Señor junto a nosotros, que llenan nuestros bancos en la iglesia y que adoran al Dios vivo, pero que fueron arrebatados de nuestras vidas por la muerte. En esa ocasión los veremos de nuevo, porque ellos regresarán con Él y sus cuerpos se levantarán de las tumbas y se unirán a sus almas y nos uniremos en esa ocasión a ellos. ¿Qué reunión tan gloriosa será esa? Pero aquellos de nosotros que estén vivos cuando Él regrese, también será una transformación que sucederá en nuestros cuerpos. Como dice 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habló de nuestros cuerpos, los que tendremos. Capítulo 15. No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados en el cerrar y abrir de los ojos, porque la trompeta sonará y los muertos se levantarán y nosotros seremos cambiados. Seremos transformados, porque este cuerpo corrompible será incorruptible y el incorruptible se pondrá inmortalidad. En esa ocasión sabremos en ese momento que la muerte
aún en términos de su semilla que está en nosotros, será vencida a través de la victoria que fue comprada en el Calvario, pero que ahora se está realizando frente a nosotros. En las palabras de Pablo, le dijo a los filipenses, él le dijo que nuestros cuerpos mortales serán transformados en su cuerpo glorioso. Imagínate nosotros ahora brillando como el sol a mediodía en estos cuerpos gloriosos que vamos a tener, que se nos van a dar en esa ocasión. Yo tengo que leer esas palabras porque el contraste que da el apóstol Pablo en cuanto a aquellos que mueren en pecado. Él lo dice de esta manera, refiriéndose a aquellos que murieron en pecado. Su Dios es su vientre y son avergonzados. Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de ahí esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestros cuerpos para ser como los de Él, como su cuerpo glorioso, por el poder que sujeta a todas las cosas a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué cambio! Por una parte, de un lado, la comunidad de la gente del pueblo de Dios, nuestros seres amados, que nos dejaron llorando, ahora frente a nosotros, pero ahora en cuerpos glorificados. Y nosotros también, completamente cambiados, transformados en esa misma gloria, en esos cuerpos glorificados de nuestro Señor. Y Pablo dice, así estaremos con Él y permaneceremos con Él para siempre. Y en medio de nuestras lágrimas, animémonos los unos a los otros. Y entonces permíteme añadir un punto más. Es el juicio final. Hay algo que vemos en Apocalipsis, hablando del espíritu de los hombres rectos, justos, y dependiendo de tu entendimiento de la escatología, ¿qué tiempo, Señor? Dicen, continuaremos de esta manera, sin ser vindicados, sin ser reivindicados. Ese día, cuando el Señor regrese, Él vendrá trayendo el juicio final. Volviendo a Mateo 25, Él se sentará en su trono glorioso, versículo 31. Se reunirá delante de Él todas las naciones y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y la evidencia de la transformación de sus vidas es del amor que fluye de sus seres. Versículo 31. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la evidencia de la falta de regeneración, ausencia de amor, especialmente por el pueblo de Dios. Versículo 46. Él entonces le responderá, en verdad, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué nos dice esto? Es el hecho de que
aun si tú mueres en el lado negativo, incorrecto de la justicia, porque tus enemigos porque te hicieron daño, destruyeron tu reputación, tus propiedades, tu familia, te destruyeron a ti en el proceso. Aunque eso pase, no pienses que al final vas a perder. El Dios que se sienta en su trono es el Dios de justicia. Él ha dicho, la venganza es mía, yo pagaré. Y en ese día, la justicia se hará. Y entonces seremos agradecidos que ese Dios de gracia es el Todopoderoso que finalmente corregirá todo lo malo y entonces nos traerá a su cielo. Todo eso es lo que Jesucristo continúa indicando y señalando a su segunda venida. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el darle cierre y conclusión a la historia de la redención. La vida tiene una dirección. Por eso a mí me encanta, amo mi Biblia. Porque empieza con el comienzo y concluye con el final. No es un libro de un filósofo religioso que está imaginando mensajes que vienen y van en su mente y las va tirando ahí en formas extrañas y misteriosas. No. Este libro nos da la agenda de Dios. Hay creación, está la creación, está la caída, está la redención. Y entonces la consumación final. Hacia allá va la historia. Y eso de nosotros, que nos hemos vuelto del pecado y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sí, el drama de la historia sigue sucediendo y ganamos y perdemos en medio de todo esto, pero sabemos, se nos ha dado la oportunidad de dar un vistazo al final de la película. ¿Tú sabes lo que eso significa? Esos momentos cuando el actor parece que va a morir, ya lo han llenado de balas y entonces decimos, ¿qué ha pasado? La persona que está sentada con nosotros mirando la película por segunda vez se está sonriendo. Sí, él no está preocupado. Él sabe lo que va a pasar después. Y la victoria final de ese actor. Amados, esto no es una película, esto no es actuación, esto es la realidad. Pero hacia allá va la historia. Va hacia ese punto donde el gran Dios y Salvador Jesucristo regresa y pone fin a toda esta locura que está afectando a la humanidad en este momento. Trae a sus elegidos. Por gracia les da sus recompensas. Y todos aquellos que están en rebelión contra Él, los envía a ese lugar llamado el lago de fuego. Y Él será visto por quien Él es. El gran y glorioso, majestuoso Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el propósito de su regreso, de su venida. Permíteme ir sobre las implicaciones. 2. Primero, es clamar a aquellos de nosotros que todavía no se han reconciliado con este Rey. Oh, con todo el amor dentro de mi ser, te imploro. Este Jesús vuelve, Él regresa. Y Él no viene débil. Él no va a estar peleando con aquellos que están perdiendo el poder político o frustrar nada que está pasando. Él viene con poder glorioso. Reconcíliate con Él ahora. No pierdas un día. Este es el tiempo para ti, para que respondas a la advertencia. Arrepiéntete de tu pecado, de tu rebelión contra Él, y confía, descansa en su obra completada en la cruz. Que tus pecados sean perdonados en su muerte. Y segundo, para el resto de nosotros, para aquellos que somos hijos de Dios. En las palabras de 1 Corintios 15, entreguémonos de manera total a servir al Rey Jesús. De manera que mis hermanos sean abundando en las obras del Señor, sabiendo que en el Señor tu labor no es en vano. Él viene con su recompensa. Lanza toda tu carga en servir al Señor. El Señor nos da por lo menos 2 parábolas en Mateo, hablando de aquel que repartía los talentos, que volvía y le pedía rendir cuentas a aquellos. Sírvele completamente. Al final, tú estarás complacido y agradecido de que eso es lo que hiciste. Y déjame cerrar volviendo a esas palabras. Estos 2 hombres galileos, ellos le dicen, este Jesús que fue llevado a los cielos volverá de la misma manera como ustedes lo vieron partir. Él dice, al final de la Biblia dice, en verdad les digo que regreso pronto. Que respondamos diciendo, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Oremos. Dios eterno y lleno de gracia, gracias que la historia se dirige en una dirección y que al final, en la punta de la lanza, está el regreso de tu Hijo. Oh Dios, hay tanto en nuestros corazones que anhelan ese momento. La belleza de estar con nuestro Salvador por siempre. Pero Señor, pensamos también en tanto sufrimiento que como tu pueblo hemos experimentado, anhelando esa recompensa, la malicia que hemos sufrido, que hemos experimentado,
deseando ser reivindicados. La pérdida de seres amados que aún están frescas en nuestro corazón. Podernos reunir de nuevo con ellos. Oh Señor. Ven, Señor Jesús. Amén.